Hola a todos, bienvenidos a Filosofía Clase B, yo soy Oscar. Me preguntan, ¿podría hablar acerca de los pasaportes internos para alguien que no está informado del tema? Sí, todos conocemos lo que es un pasaporte internacional. Si yo quiero ir, por ejemplo, de Argentina a la Costa de Marfil, no puedo subirme un barco y bajarme y salir caminando como por mi casa. Em, Necesito un documento específico llamado pasaporte. Necesito mi documento de identidad. En algunos casos, para entrar a algunos países, necesito un documento extra llamado visa. Eh, y tengo que responder, al llegar a la Costa de Marfil, tengo que responder una serie de preguntas a las autoridades locales. No solo identificarme quién soy, sino qué llevo conmigo, qué voy a hacer, cuánto tiempo pienso quedarme. Y eventualmente me autorizan, vos podés estar 60 días. O vos no. No, a vos no te dejamos entrar, tómatela. Según sus leyes. Eso es el pasaporte internacional, el pasaporte exterior. En los países donde existe la libre circulación, que lamentablemente son prácticamente ninguno en los últimos 2 años, internamente no hay nada parecido. Dentro de tu país donde existe la libre circulación, vos podés andar como por tu casa en el espacio público. Existen sí lo que se llaman controles de flora y fauna que no son técnicamente pasaportes. Hay lugares donde te pueden revisar, te pueden ver qué traes con vos y eventualmente te dicen no, esto no lo podés cruzar. Por una cuestión ambiental, por una cuestión de impacto sobre la fauna y la flora, pero no te pueden prohibir el paso. No son pasaportes, es otra cosa. Hay países donde esto nunca fue así. No es así y nunca fue así. Hay países donde internamente vos necesitas un pasaporte. El país está dividido en distritos y para cruzar de un distrito a otro es como irte de Argentina a la Costa de Marfil. Tenés que mostrar tu documento, tenés que tener un documento especial, un pasaporte interno, necesitas la autorización de alguna autoridad gubernamental, te van a preguntar quién sos, qué vas a hacer, cuánto tiempo te vas a quedar y eventualmente te pueden decir, no, vos no podés entrar en este distrito, vos no estás autorizado. Así funciona China, por ejemplo, así hay países todavía más extremos que China, como es el caso de Laos. El caso de Corea del Norte es una cosa rara, no son exactamente pasaportes internos, lo que rige ahí es otra forma de restricción a la libre circulación. Eh, y en los países donde hay libre circulación, no, vos podés andar como por tu casa en el espacio público. ¿Qué pasa? Se hizo, en la mayoría de las legislaciones, se hizo una excepción al derecho a la libre circulación, que eran las cuarentenas. ¿Qué es una cuarentena? Cuando fueron las epidemias de la peste bubónica y otras epidemias parecidas, se consideró que era buena idea prohibir el tránsito entre aldeas, prohibir el tránsito entre ciudades, retener los barcos 40 días en los puertos, de ahí el nombre, eh, para impedir la circulación de la enfermedad. Esto era una muy buena idea en época donde la gente viajaba poco, donde las aldeas eran mayormente autosuficientes y había muy poco tránsito entre ciudades. O sea, si cortabas el mínimo tránsito entre las ciudades durante poco más de un mes, frenaba la expansión de la enfermedad. Esto era una buena idea entonces. ¿Qué pasa? Que esto es un fragmento de epidemiología del siglo XV en las constituciones del siglo XXI. Decía un profesor de derecho laboral de la Universidad Kennedy que la ley del litro de leche en Argentina, las empresas están obligadas a pagarle a las personas que hacen ciertos oficios darle un litro de leche por día. En realidad no se lo dan, lo va al sueldo el litro de leche. En un momento eso fue una ley laboral que se exigió por una cuestión de salud. Tenía que tomar un litro de leche por día la persona que hacía ciertos oficios. Por ejemplo, que trabajaba con pintura, con aserrín. Hoy en día usan máscaras de protección, ¿no? Eso es totalmente obsoleto.
Y decía este profesor que eso es un fragmento de medicina del siglo XIX en la ley laboral del siglo XX. Bueno, las cuarentenas son un fragmento de epidemiología del siglo XV en las constituciones del siglo XXI. Y decía Unamuno que una ley en desuso es un arma abandonada en la calle. En cualquier momento la puede agarrar cualquiera y usarla porque está ahí. Y eso fue lo que pasó en 2020. Este fragmento de medicina del siglo XV, de epidemiología del siglo XV que estaba abandonado en la calle en las constituciones del siglo XXI, se usó para abolir la libertad. De hecho, para abolir la libertad, aunque la siguen reconociendo en la letra muerta, se usó en los países donde había libertad de expresión para abolir la libertad de circulación, y en los países que había libre circulación, quise decir, se la usó como pretexto para abolir, no sirve para nada, se la usó como pretexto para abolir la libre circulación y establecer un sistema de pasaportes internos análogo al que tiene China. Esos son los pasaportes internos. Lamentablemente, con el eufemismo de pasaporte sanitario, pasaporte COVID, etcétera, etcétera, nos hemos convertido en China y nos vamos a convertir, es un paso más, en una transformación que va a seguir. Si no se elimina la causa, va a seguir adelante el proceso de chinificación de nuestros países, de los países alguna vez democráticos, va a seguir adelante. Varias personas se enojaron por mi comentario sobre el sistema de castas en el régimen español. Yo ya había comentado que la leyenda negra española está siendo reemplazada por una leyenda blanca. La leyenda blanca es básicamente el aborigenismo al revés. La comunidad hippie ideal, donde todo el mundo eran felices y no había violencia y no había discriminación y todos cantaban Kumbaya abrazados, no eran los pueblos originarios, sino el Imperio Español. Fue el Imperio Español, la comunidad hippie ideal. Esta es la leyenda blanca. Y cualquiera que niegue que el Imperio Español fue menos que el paraíso terrenal es un aborigenista que le han lavado la cabeza a la propaganda o se ha creído la leyenda negra de los malvados ingleses. Nadie me dijo que era un alienado, que no tenía conciencia de clase, pero no me voy a caer de culo de la sorpresa el día que me lo diga alguno. Me hizo reír un comentario que me decía que no existía el régimen de castas en el Imperio Español y la Revolución de Mayo fue culpa de los criollos. Ajá, no había casta, pero había criollos. Eso por si alguno piensa que no hay doble thinking de derecha, que el doble pensar es exclusivo de la izquierda. Acá tiene un buen ejemplo de doble pensar de derecha. Me dicen, creo que no va a haber en el futuro más famosos absolutos. Va a haber una atomización de los objetos de intereses y una serie de famosos relativos. O sea, gente que la conoce, la gente que está interesada en eso. Yo creo que esto ya estamos bastante avanzados en este caso, en este punto. Para empezar, a medida que el mundo está más conectado, el concepto de que es un famoso cada vez se estira más. En la antigua Grecia yo hubiese sido considerado famoso. Lo que pasa es que nos hemos puesto cada vez más exigentes. No basta con que te conozcan la misma cantidad de gente que bastaba que te conocieran en la antigua Grecia para ser considerados famosos. Y las personas más famosas del mundo de hoy son los empresarios, son los hombres más ricos del mundo. Que no son famosos por otra cosa que por tener un montón de guita. Yo creo que ya estamos bastante avanzados en este camino. Ya estamos bastante avanzados en este camino, en la desaparición del famoso absoluto. Lo cual, por cierto, creo que es un buen síntoma, porque el famoso absoluto en realidad implicaba una cultura donde todo el mundo estaba interesado en las mismas cosas. Y esto suele no ser una cosa buena. Donde un aviador de combate es conocido por todo el mundo es porque todo el mundo está hablando de la guerra.
Y en ese caso, bueno, es comprensible de qué vas a hablar. Pero suele no ser algo bueno que todo el mundo esté interesado en lo mismo. Y, pero sí coincido con su diagnóstico. Me preguntan qué pienso del metaverso. No sé de qué se trata realmente. Busqué noticias sobre el tema, vi que estaba todo el mundo hablando de la botella de chimichurri de Mark Zuckerberg, así que razoné, esto no debe ser algo muy importante y me olvidé del asunto. Alguien me dice que leyó un texto donde le llamaban un gordo cuerpo disidente. Esto fue un troleo. Esto fue un troll, el que dijo ese término, y se lo tomaron en serio porque la gente que suscribe estas ideologías no tiene el menor sentido del absurdo, no tiene el menor sentido del ridículo. Ha pasado varias veces. Hubo una manifestación en donde se juntaron un grupo de feministas y anduvieron por la calle relinchando y moviéndose como galopando como yeguas. Y el que había organizado esa campaña, al final quisieron ir a entrevistarla a la organizadora de la manifestación y era un troll. Era un un cuerpo disidente de 40 años que había creado un avatar falso en un foro y lo había propuesto. Había sido un troleo. Ha pasado varias veces esto. Es tan ridícula la ideología que no podés distinguirla de las propias parodias, de las propias sátiras de la ideología. ¿Cómo puedo saber con un solo video de YouTube que la Tierra es una esfera? Se me ocurren dos formas. Una, necesita ponerse de acuerdo 5 youtubers, necesitan una colaboración. 3, que estén en la misma línea de latitud, pero a distinta longitud. Y 3, uno puede ser el mismo, que estén en distintas longitudes, pero en distintas latitudes del mismo hemisferio, pero en la misma longitud, y que cada uno cuente con un reloj mecánico cuánto dura el día en donde está. Entonces se van a encontrar con que los 3 que están en la misma latitud, pero a distintas longitudes, se van a encontrar con que el día dura lo mismo, pero a medida que te acercás al norte, si estamos en invierno, en el hemisferio norte están en invierno, a medida que te acercas al norte el día es cada vez más corto, o cada vez más largo en verano. Así fue como se dieron cuenta los antiguos que estaban parados arriba de una esfera. La otra es un poco más complicada, pero requiere solo 2 youtubers y creo que un canal la hizo. Uno en el hemisferio norte, el otro en el hemisferio sur, que saca varias fotos durante una noche, hace una serie de... ¿Cómo se llama esto? Cuando una foto es ultra cámara lenta, son una serie de fotos hechas en un video. Tiene un nombre eso. Bueno, saca una serie de fotos en una noche, enfocando al punto polar de la esfera celeste, uno al polo sur y el otro al polo norte, y uno va a ver que las estrellas se mueven en un sentido y el otro que se mueven en el sentido contrario. Esas son 2 formas de demostrar que estamos parados en una esfera. Y voy a ir cortando por acá, nos estamos viendo. Hasta la próxima. So I was going to pop out for a walk, but I might change my mind.